espécimen o muestra, fase analítica. Y posteriormente, una vez que tenemos este resultado, tenemos que emitirlo. Esa sería la fase postanalítica. Tres procesos que están bastante relacionados unos con otros. Si uno de ellos falla, pues todo va a fallar. No podríamos hablar de calidad de nuestro resultado si es que estas tres fases no están correctamente alineadas. Pero hablábamos de muestra y decíamos que realmente podemos analizar cualquier espécimen de nuestro cuerpo. Ese espécimen podría ser la sangre, que es lo más frecuente, pero tranquilamente puede ser orina, puede ser heces, pueden ser fluidos, cualquier tipo de fluidos, digamos, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, líquido acítico, etc. Pero además de eso, inclusive partes de nuestro cuerpo, biopsias, raspados de piel, cabello, uñas. Si nos damos cuenta, realmente todo nuestro cuerpo es factible de ser analizado. Hay ciertas áreas que se encargan de cada una de estas partes. Tenemos, por ejemplo, la microbiología, que lo que busca es eso, microorganismos a partir de cualquiera de estos especímenes. Tenemos la bioquímica, en la que va a buscar ciertos metabolitos. Tenemos la hematología, que se encarga propiamente del estudio de la sangre. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos especímenes va a ser estudiado por alguna de estas áreas. Es bastante complicado que quisiéramos abarcar todo en este momento. Entonces, tenemos que ir de a pocos. Dos cursos que ustedes llevan, que es análisis clínicos y bioquímicos 1 y el 2, nos quedan demasiado cortos si quisiéramos abarcar todo lo que es análisis. Entonces, tenemos que ser más realistas. ¿Sí? Y yo les decía, de lo que hagamos, no nos preocupemos por abarcar todo. Preocupémonos porque lo que hagamos lo hagamos bien. No importa que no cubramos todo el sílabo, pero sí, lo poco o mucho que podamos hacer, apréndalo bien. Entonces, empezando de pocos, vamos a iniciar con el estudio de la sangre. Ya la vez pasada veíamos cómo obtener estas muestras de sangre. Decíamos que esa muestra de sangre podía ser sangre arterial, sangre venosa, sangre capilar. Cada una de ellas tenía una forma diferente de ser obtenida. Pero ¿de qué nos vale tener ese espécimen, esa muestra, si no sabemos lo que es? La idea siempre en análisis clínicos es conocer cómo debe ser y a partir de eso encontrar las alteraciones. Si todos tuvieran cabello negro, eso sería normal. Pero si encuentro a alguien con cabello rubio, no, esto está raro, ¿cierto? Algo debe tener. ¿Se dan cuenta? Más o menos es la idea. ¿Bien? Debemos conocer lo normal para a partir de allí poder identificar lo patológico, lo raro. ¿Bien? Entonces vamos a empezar con eso, con el estudio de la sangre, pero lo que es normal en la sangre. Por allí mencionaremos algunas alteraciones, algunas patologías, pero en este momento no es la idea estudiar las patologías. La idea es que ustedes conozcan qué es lo normal. ¿Okay? Si conocen lo normal, va a ser muy fácil que puedan identificar lo que está alterado. Y a partir de ahí ya vendrán otros estudios. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Bien.
entonces iniciaremos con el estudio de esto, la sangre. ¿Qué cosa es la sangre? Un ¿Todos la fluido. conocen? Claro que sí, todos tienen, ¿no? Fluido biológico. Entonces, ¿qué cosa es la sangre para ustedes? Un fluido biológico. Fluido. Biológico. ¿Alguna idea más? ¿Tienes sangre? ¿La has visto alguna vez? Sí. A ver, dime entonces sus características de tu sangre que te has visto. Es un color mío, en caso de color de la gitana, rojo bien oscuro. Rojo bien oscuro. No Ya. es así rojo, tiene un tono rojo. Es sangre azul, entonces, de repente. No. Es reina. Ella es reina. Es una princesa. Nada más, es lo único que te llamó la atención de tu sangre. Se coagula muy rápido, se pesa más rápido de lo normal. Ah, ojo, ella dice se espesa más rápido de lo normal. Sí, cuando yo miré cuando sacaban la sangre, normalmente los otros tubos eran así súper líquidos. Y ahí habían varias muestras y al tiempo que estaba esperando, miraba las sangre ahí, el mío como que se coagulaba un poquito más rápido que los demás muestras que miraba ahí en el tubo. Ujú. Bien. Entonces, Esos todos son vistos la sangre, ¿cierto? Pero hay que definirla. fluido biológico que contiene plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, Le dicen por ahí fluido. plasma. Bien, fluido es algo que fluye, ¿cierto? Puede ser líquido, de repente no. Pero la idea de fluido es eso, algo que fluye. El aceite es un fluido, Ujú. pero es viscoso. El agua es un fluido, Sí. pero es completamente líquido, ¿cierto? Si quisiéramos definir a la sangre, miren, es un tejido, pero no es un tejido cualquiera, Conectiva. es un tejido conectivo. Algo interesante, es un tejido conectivo. Todos conocen y saben lo que es un tejido, ¿cierto? Ujú. Lo han visto en biología, en anatomía, digamos. ¿Sí? Entonces también han visto tejidos, ¿correcto? Y si vamos a esas definiciones, es un tejido. Un conjunto de células, correcto. Es un conjunto de células. ¿Y qué es una célula? La unidad fundamental del ser vivo. La unidad fundamental del ser vivo. La mínima Unidad del ser vivo. del ser vivo. Ujú. Bien. Podríamos decir que la célula es la unidad anatómica, Ujú. fisiológica, morfológica de un ser vivo. Ah, correcto. Y ustedes me están diciendo que un conjunto de células es un tejido. ¿No es cierto? Muy bien. Pero generalmente los tejidos están compuestos por células que guardan una misma característica. En este caso, la cosa es diferente, porque ustedes saben que la sangre está compuesta por leucocitos, Glóbulos por glóbulos rojos. rojos, por plaquetas, ¿sí? Diferentes uno de otro. Pero mire, estamos hablando de que la sangre es un tejido, pero ahí tenemos un primer dato, son estructuras diferentes. Bueno, nos dice en todo caso que es un tejido conectivo especializado. Bien. Ahora, dentro de la definición que ustedes me están dando, es un conjunto de células. A ver, ya me definieron una célula. ¿Cómo es una célula? ¿De qué está compuesta? Membrana, Núcleo. núcleo,
organelos. citoplasma, ¿cierto? Básicamente, una célula es membrana, citoplasma y núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, célula, perfecto. Tenemos leucocitos que guardan esa característica. Tienen membrana, tienen citoplasma y tienen núcleo. Los hematíes no tienen núcleo. Ah, ojo, buen dato, no tienen núcleo. Encajan dentro de la definición celular. Las plaquetas no tienen núcleo. Encajan dentro de la definición de células. Entonces estamos fallando, pues. Porque ustedes me han dicho que un tejido es un conjunto de células. Pero entonces, lo que hemos mencionado, no todos podríamos llamarle células. ¿Y es tejido entonces? Muchos dicen que no debería considerarse como un tejido, pero la definición nos dice que es un tejido. Ahora, nos aclara, es un tejido especializado. ¿Bien? Ahora, la sangre está compuesta de dos partes, así bien definidas. Una parte líquida, plasma, y la otra están los elementos formes. Elementos formes. ¿Qué es eso? Elementos formes, estamos hablando de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. No he dicho células. No he dicho células. Los he llamado elementos formes. ¿Por qué motivo? Porque les estoy diciendo, ustedes me han definido una célula, ¿cierto? Y les estoy contando que estos no necesariamente guardan la forma de una célula. Y muchos dicen que no son células. El hematíe, el glóbulo rojo, no tiene núcleo. Ah, lo tuvo, claro, lo tuvo, pero se le perdió. Las plaquetas no tienen núcleo. Y les cuento, las plaquetas provienen de una célula grandota que estalló. Y todos esos pedacitos de la célula que estallaron, esos son las plaquetas. ¿Qué células? Entonces, ¿son células? Con restos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ese motivo, no se le llama células, sino se le llama elementos formes. Ahí viene la primera aclaración. No les llamamos células. Ustedes me dirán, sí, pero un leucocito sí, ¿no? Claro, pero en conjunto se les conoce como elementos formes. Entonces, más claro, la sangre está formada por una parte líquida, plasma, y los elementos formes. ¿Sí? Los elementos formes, ahí están los glóbulos rojos, también llamados hematíes, también llamados eritrocitos, los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y las plaquetas, también llamadas trombocitos. ¿Sí? Esos serían los elementos formes. Simple, ¿no? Facilito. Entonces queda clara. ¿Listo? La sangre es un tejido colectivo especializado, compuesto por elementos formes que están suspendidos en la fase líquida que se conoce como plasma. Ya tenemos claro entonces.
¿Qué es la sangre? ¿Tejido? Bueno, pues sí, nos dicen que es un tejido. Nos dicen que es un tejido, pero especializado. ¿Por qué especializado? Porque nuevamente, así es. ¿Está? Bien. Ahora, su compañera nos decía, mi sangre era azul. Ella chituca, los demás no. Era diferente, ¿cierto? Y bueno, todos han visto la sangre, pero efectivamente la sangre puede tener diferentes colores. ¿Y de qué depende eso? A ver, ¿qué sucede con la sangre? Circula por todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar, ¿quién bombea la sangre hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo? El corazón. Y la cosa es bastante simple, ¿eh? Bien simple. Bien simple. Imagínense ustedes que el tanque de su casa, ¿sí? Es el tanque grandote que está arriba, ¿no es cierto? Este, mediante un motor, bombea el agua. Y el agua se distribuye a todas las habitaciones, a todos los lugares. Pero después de que es utilizado, se va todo por un canal que empieza a confluir y luego se va por el desagüe. Algo parecido nos sucede a nosotros. El corazón lo que hace es eso, es un motor, una bomba, ¿sí? Empieza a bombear y la sangre se distribuye por todo nuestro organismo. Miren, el corazón está acá y al bombear se distribuye por todas las partes de nuestro organismo. Pero luego, una vez que es utilizada esa sangre, tiene que regresar. Y sucede algo interesante. La sangre va hacia los pulmones, allí se oxigena, se carga de oxígeno y es distribuida por el corazón a todas las partes de nuestro cuerpo. Nuestros tejidos utilizan esa sangre. ¿Por qué? Porque tienen que respirar. Esa es la manera en que respiran, llegando con ese oxígeno. Y al igual que nosotros, después eliminan CO2. Y ese CO2, ¿a dónde va? Nuevamente a la sangre. Y esa sangre regresa. Esa sangre regresa. Diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre la sangre que va y la sangre que regresa? Claro que sí. Y esa diferencia hace el color. Esa diferencia hace el color. Significa que si yo cojo la sangre que está saliendo, va a tener un color. Como está cargada de oxígeno, es un color más claro. Es un color más claro. ¿Okay? Pero cuando ya es utilizada y viene con CO2, si yo cogiera esa sangre, ya es un color más oscuro. Las tuberías por donde el corazón manda la sangre hacia las diferentes partes de nuestro organismo son las arterias. Después de que son utilizadas por los tejidos, regresa por una tubería diferente, que son las venas. Entonces tenemos una sangre arterial y tenemos una sangre venosa. Diferencia inicial y perceptible es el color. Podemos identificar fácilmente cuándo es sangre arterial y cuándo es sangre venosa. Si yo a ella la agarro, ahí que está descuidada, y le corto la yugular, va a salir sangre a borbotones, pero va a salir una sangre de color oscuro, porque le estoy agarrando la yugular y la yugular es una vena. ¿Okay? Pero si yo agarro y le corto en el brazo, van a ver ustedes que empieza a salir una sangre de un color diferente, más claro, porque le agarré la arteria humeral.
algo que nos sirve mucho en primeros auxilios. Cómo sale la sangre, hay que observar, porque hay una diferencia importante. Si lo que se cortó es una arteria, es más peligroso a que si se cortó una vena. Generalmente las arterias son más profundas, generalmente, pero hay que observar, porque si el color es más claro, eso puede ser una arteria. Y más aún, si ustedes ven que la sangre sale con esa presión, esa es una arteria, pues, porque está siendo bombeada por el corazón. Pero si regresa de un color más oscuro, no, esa es una vena. Y más aún, no tiene esa fuerza, esa presión, simplemente regresa. Sangre venosa. Hay que saberlas diferenciar, porque para algunas pruebas vamos a necesitar sangre arterial. Y tenemos que estar seguros que lo que yo estoy obteniendo es sangre arterial. Para otras necesitaremos sangre venosa. Un ejemplo característico, clásico es este. Mi paciente está grave en la unidad de cuidados intensivos y me piden un análisis de gases arteriales. Gases arteriales, gases que están en las arterias, sangre arterial. Y me piden que le tome la muestra, ¿cierto? Y yo voy con una técnica adecuada, le tomo la muestra de la arteria humeral. Sale la sangre, yo agarro y salgo corriendo y me voy al laboratorio. Llego al laboratorio, empiezo a analizar, alterado totalmente. No hay oxígeno, todo es CO2. Uy, tu paciente está grave. Pero mi paciente, sin embargo, está con su máscara de oxígeno. Raro, ¿no? ¿Qué pasó? Me equivoqué. Agarré sangre venosa. Por lo tanto, no encuentro pues el oxígeno, porque es sangre venosa. Grave error, ¿eh? Que pudo haberse evitado si yo hubiera visto mi jeringa y veo que el color es demasiado oscuro. Me equivoqué, pues agarré una vena. Tengo que tomar otra muestra para obtener una sangre arterial. Y esa diferencia es crítica, porque yo estoy en unidad de cuidados intensivos. Cuando yo quiero ingresar a unidad de cuidados intensivos, tengo que disfrazarme totalmente. Y más aún, dependiendo lo crítico, antes de ingresar tengo que bañarme. Me hacen bañar, luego me pongo mi disfraz todo tapadito y puedo ingresar a tomar mi muestra. Salgo, me quito todo y ahora sí me puedo ir. Miren, me equivoqué, tengo que regresar nuevamente corriendo. Nuevamente el mismo procedimiento, ya se murió mi paciente. Simplemente por no darme cuenta del color de la sangre. Entonces esa parte sí es importante. Ustedes tienen que aprender a diferenciar. Y la forma más sencilla, por el color. Por el color de la sangre. Cuando es sangre arterial, cuando es sangre venosa. ¿De acuerdo? Entonces, no son sangres de diferente persona. El mismo paciente, ¿no? Forma diferente coloración. ¿Hasta ahí una pregunta? El pH de la sangre, entre 7.35 a 7.45. Ojo, y aquí, dato interesante. pH. Recuerden ustedes, las funciones fisiológicas se dan a determinado pH. Si el pH se modifica, la reacción no se da. Eso lo han visto ustedes muchas veces, ¿cierto? Reacciones químicas, enzimáticas, son muy dependientes del pH. Y si se dan cuenta, miren la diferencia. Es mínima. No es 10. 0,1. Es una diferencia casi imperceptible, pero muy importante. Si el pH de la sangre se va hacia un extremo, estamos hablando de acidosis. Si se va para el otro lado, es una alcalosis. Y en ninguno de los lados se dan las reacciones bioquímicas en nuestro organismo. Por lo tanto, el paciente lleva una crisis metabólica, muerto, por acidosis o por alcalosis. Es muy grave. Y la diferencia es mínima.
muy importante la medicina del pH. Claro, el pH de la sangre no lo van a medir con su cinta reactiva, ¿no? Con su papel de tornasol, no se mide de esa manera, ¿cierto? Se hace mediante un procedimiento que utiliza electrodos. Ahora, ¿a cuánto es la temperatura corporal? 37, ¿cierto? Te pones el termómetro en la boca, ¿cuánto es la temperatura? 37, ¿cierto? ¿Sí? Si sube después de 37, fiebre. Fiebre. ¿Me equivoqué? Me equivoqué, hizo 38. ¿No me equivoqué? ¿Por qué crees que no me equivoqué? ¿Qué dice? Ese dato, ¿está bien o está mal? Nuevamente repetimos, temperatura corporal 37. Los procesos enzimáticos a 37, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice? ¿Perdón? La parte interna de tu cuerpo es más caliente, ¿seguro? ¿Sí? ¿Crees tú? Sí, porque cuando tenemos la temperatura es el límite, ¿no es cierto? Cuando es azúcar se le suma, y cuando es rectal se le resta. Y por eso, si la sangre es interna, o sea, está dentro del organismo, por eso se dice. Bueno, significaría entonces que si le tomo una temperatura de tu hígado, también debe ser 38. ¿No? A ver. Ustedes han hecho pruebas bioquímicas. ¿Sí? A ver, ¿qué prueba bioquímica han hecho? Glucosa creo que han hecho. ¿O no? Me corrigen, ¿sí? A ver, ¿cómo hacían la prueba de glucosa? Cuéntame, a ver. ¿Cómo la hacían? ¿Le hiciste tú? No viniste a la prueba. ¿Cómo la hacían? ¿Es con feeling? ¿Con feeling? ¿Con feeling o con el feeling a feeling, El otro, había otro. El que era para carbohidratos. A ver, más o menos les cuento. Lo que hacían ustedes era, tenían una muestra ya separada, el suero, tomaban una cantidad de suero, le agregaban el reactivo y lo colocaban al baño María. ¿Sí? 10 minutos. Luego después el color cambiaba, se intensificaba ese color y de acuerdo a eso lo medían en un aparato que era el espectrofotómetro. ¿No es cierto? Así sabe ¿Lo el kit. incubaban? ¿Dónde lo incubaban? No, en el hielo. Después de colocar el reactivo, ¿dónde lo colocaban? En el plasma. En el baño María. El baño Ahí María. lo incubaban, ¿cierto? ¿Y por qué no lo colocaban en la estufa? El baño María estaba a 37, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Pero la estufa no está a 37? ¿No? ¿Seguro? ¿Estufa? Ahí no incuban sus bacterias y está a 37 entonces. Entonces, ¿por qué no lo colocaban en la estufa? Porque por eso no tenía.
por la sequedad. Porque es muy cerrada en esa época, el baño María es... Pero son diminutos. Le pones una tapa si quieres. ¿Por qué nivel la estufa? ¿Qué diferencia hay entre una estufa y un baño María? Uno tiene agua, el otro no. Claro. A ver, les cuento cómo es una estufa. Una estufa es una caja de metal, ¿cierto? Que tiene en los bordes resistencia y tiene un termostato, lógicamente. Entonces se enciende, se regula la temperatura, se cierra y se conserva a 37, ¿cierto? Muy bien. A ojo, es una caja, entonces significa que si yo pongo mi muestra en el centro, está a 37. Si la pongo a un costado, está a 37. Si la pongo al otro costado, está a 37. Si la pongo bien arriba, 37. Bien abajo, 37. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Si está bien cerrado. ¿Están seguros? ¿Han hecho la prueba? Y les cuento nuevamente, las resistencias están a los costados. Entonces, ¿dónde está más caliente? ¿Al costado o en el centro? Costado. Al costado, pues. Los costados están más calientes. ¿Y cómo es que la temperatura se dispersa? Por el aire. Por el aire. Entonces, en una estufa no es estable la temperatura en su interior. Si yo lo coloco mi muestra un costadito, va a ser diferente a la temperatura que está en el centro. Es diferente. Por eso que ustedes no lo podían colocar en la estufa. ¿Dónde lo ponen? ¿El baño María? ¿Y qué es el baño María? Ah, miren, ¿saben qué es el baño María? Imaginen la misma estufa, simplemente la inclinan, ¿sí? La echan y la llenan de agua. Nada más. Va a suceder lo mismo. A los costados, ¿sí? Ahí está la resistencia, que va a calentar. Pero ¿saben qué pasa? Que ahora sí, en cualquiera de los puntos está 37. ¿Dónde está la diferencia? Genera más calor, más temperatura. Claro, pero ¿dónde está la diferencia? Por el agua. El agua es un conductor, es un buen conductor de calor. El agua es el conductor universal. Por eso que es homogénea la temperatura. Por eso que utilizamos nosotros un baño María. No podemos utilizar la estufa porque la estufa no, es disparejo. ¿Ven? En nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Es lo mismo. Imaginen ustedes que en la sangre, vamos a suponer la sangre, ¿sí? Es las resistencias y tiene que generar calor. Pero ese calor, para poderlo generar en forma por todos lados, tiene que ser inicialmente mayor o no. Lo mismo que hace la resistencia. La resistencia no está a 37 exactamente, ¿cierto? Está un poco más para que pueda calentar. Por eso que la sangre está así, para generar ese calor a modo de resistencia. ¿No? Entonces no está equivocado ese dato. Exactamente, no es 37 en la sangre, es ligeramente mayor para poder tener una temperatura homogénea. Recuerden que tenemos tejidos. Si ustedes dirán, pero 70% somos agua, claro, si no tendría que ser más alta. ¿Hasta ahí claro? Bien. ¿Cuántos litros de sangre tienes?
4. ¿Por qué me dices 4? Vale, ¿tú cuánto tienes? Si leen los libros, dice 5 litros de sangre. ¿Han leído o no? ¿Cuánto tiene el volumen de sangre? 5 litros, dice. 5 litros. 5 litros. A ver. Si yo tengo este envase, ¿tiene la misma cantidad de agua que este envase? No. No, ¿cierto? Lo mismo va a suceder con la sangre. ¿Ustedes creen que su compañero... Párate un ratito, sí, tú párate. Miren a su compañero. ¿Ustedes creen... Párate un ratito, por favor. ¿Ustedes creen que ese envase va a tener la misma cantidad de sangre que este envase de acá? No, pues. envases de China, de Pero China. sin embargo nos dicen, hay 5 litros, falso. El otro No es podemos Jumbo. calcular América, de el esa otro es manera. Jumbo. Tú eres de China No y podemos es Jumbo. calcular de esa manera. El cálculo tiene que hacerse en proporción. ¿Cuánto se necesita? Entonces el cálculo nos dice que la sangre constituye el 8% del peso corporal. Eso es lo que tenemos en volumen. El 8% de tu peso. ¿Cuánto pesas? 57 por 8. 400, 400. Ese es 4 millones y ese sería tu volumen, 4 litros y tanto. ¿Ves? No son 5 litros. No son 5 litros. ¿Y en qué se basan en la teoría del unido? ¿Por qué ellos ponen el 5? Claro, porque a nivel de colegio es más difícil que te enseñen por peso, que es más fácil que lo estandaricen, ¿no? Un promedio, para que te lo aprendas. Pero ya no estás a ese nivel de colegio. Ahora, este dato es interesante e importante porque yo les decía la vez pasada, ojo, yo no les voy a preguntar cosas de memoria, por si acaso en los exámenes. Olvídense, yo no les voy a preguntar cuánto es el volumen de sangre para medir el 8% del peso corporal, yo no les voy a preguntar eso. Pero sin embargo, por ejemplo, luego después vamos a estudiar nosotros cómo contar los hematíes, ¿no? Y les preguntaré cuántos hematíes hay en ella que pesa 55 kilos. Ustedes se van a rayar, pero ¿cómo me pregunta eso? Así pues. Porque con su peso pueden obtener su volumen de sangre, ¿no? Y con su volumen van a obtener la cantidad de glóbulos rojos que hay ahí. ¿Se dan cuenta? Son cálculos. Pero no crean ustedes que le voy a preguntar cuánto es el volumen de sangre. Eso no se va a poder. De esa manera no. Son preguntas aplicativas. Ustedes ya no están a ese nivel, que es muy fácil para la primaria. Ustedes están en otro nivel. ¿De acuerdo? Bueno, me pregunten, profesor, usted es muy complicado, muy difícil su pregunta, muy capciosa, me dicen. Nos quiere jalar, nos odia, nos tiene bronca. Bueno, un poco, ¿no? Pero no. No, pues la idea es que ustedes están en otro nivel ya. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Decíamos que la sangre representa el 8% del peso. Entonces nos olvidamos de los famosos 5 litros, 4 litros y medio, ¿no? Se calculan en función del peso. ¿Hay variaciones entre el hombre y la mujer? Claro que sí, hay variaciones, pues, porque un hombre pesa diferente a una mujer, ¿no es cierto? Porque hay mujeres que pesan más que los hombres también, pero igual se mantiene esa relación. Se mantiene esa relación. ¿Sí? Ahora, la sangre no es totalmente líquida, por si acaso. Claro, y quienes han tocado sangre alguna vez, de repente se ha derramado en su mano, no es líquido, es viscosa. ¿Sí?
es viscosa, porque la sangre tiene un contenido. Recuerden, estamos hablando que la sangre está compuesta por la parte líquida y por los elementos formes, entonces tiene un contenido, no es agua. Hay un gran porcentaje de agua, sí, pues hay un gran porcentaje, pero no es agua totalmente. Y ese contenido hace que al momento de pasar por los vasos sanguíneos haya una resistencia, ¿no es cierto? Bien, a eso se le llama viscosidad. Esa es la definición real de viscosidad, no es porque lo siento más denso o menos denso, es la resistencia que tiene al momento de pasar por un conducto. Bien, en el caso de la sangre sucede eso. Entonces, la sangre es viscosa. ¿Bien? Es viscosa. ¿De qué depende que la sangre de alguien sea más o menos viscosa? Alimentación. Mira, mi sangre es más viscosa que la de los demás. Por la alimentación. Ya. ¿Qué significa? ¿Que los que se alimentan mejor son más viscosos? El consumo de carbohidratos, demasiado sangre, o sea, eleva la concentración de Hace un momento les decía que la definición real de viscosidad es por la resistencia que hay de este fluido al pasar por un conducto, ¿no es cierto? Significa que cuanto más resistencia haga, es más viscoso. ¿Bien? Y comentábamos hace un momento que la sangre está compuesta por una parte líquida, plasma y por los elementos formes. Entonces, realmente, ¿qué cosa le da la viscosidad? Su contenido. Entonces, ¿no creen ustedes que cuanto más elementos formes haya, para más viscosidad? ¿Cuántos glóbulos? Sí sucede. Y lo que más tenemos son glóbulos rojos. Las personas que menos, Así es menos viscoso. Una persona anémica tendrá su sangre con menor viscosidad que una persona que está muy bien. ¿Sí? Quien tiene más glóbulos rojos será más viscoso. Quien tiene menos será mucho menos viscoso. ¿Sí? Es que lo que dice su compañera es cierto, pero tiene otro tenor. Ella se refiere, supongo yo, al tema de los lípidos, la hipercolesterolemia, ¿cierto? Que puede suceder, pero es una viscosidad con otro tenor. Cuando hablamos de viscosidad, estamos hablando de resistencia. Y el contenido es lo que da la resistencia. Entonces, quien tiene más elementos formes es más viscoso. Y los elementos formes en su mayor proporción son los glóbulos rojos. La coagulación no tiene que ver con la viscosidad. Partimos de ahí. La coagulación supone que se activen ciertos mecanismos para que se forme un coágulo. ¿Sí? Esto se inicia con plaquetas. Hay otros componentes, pero se inicia con plaquetas. Entonces, podríamos inicialmente, es más complicado, pero podríamos inicialmente decir que quien tiene más plaquetas coagula más rápido, quien tiene menos plaquetas coagula menos rápido. Es más complejo por si acaso, pero más o menos para tener una idea podría decirse eso. Ahora, ¿para qué nos sirve la sangre? Vamos a hablar de rato de la sangre. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, hace un rato hablamos de los hijos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿alguna otra razón para tener sangre? para tener un buen funcionamiento de los órganos, Ya. ¿Y cómo así? que la sangre bombea y por ejemplo
cuerpo. Entonces los órganos necesitan el fluido de la sangre para poder trabajar adecuadamente, digamos. Ya. Pero, o sea, la función sería simplemente hacer funcionar bien a nuestros órganos. Todos los órganos adecuadamente. Bien. ¿Perdón? HPO, hematocrito. Tiene que ver con la cantidad de matriz. Hace un momento mencionábamos que la sangre era bombeada por el corazón, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque tenía que llevar oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. Los tejidos necesitan oxígeno, las células necesitan oxígeno, si no hay oxígeno se mueren. Cerebro necesita oxígeno, si no llega el oxígeno al cerebro, ustedes se van a desmayar. Y si siguen sin oxígeno, horizontales y muertos. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién lo hace? La sangre, pues. La sangre lleva el oxígeno. Y además recoge